Esta mañana está con nosotros Daniel Iboscus, director de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, cuya próxima edición se va a realizar aquí en la Ciudad de México. Bienvenido. ¿Qué tal? Daniel, pues bueno, más experiencia en el tema no puedes tener, eres diputado en Argentina, en tu país, y bueno, traes esta cumbre que creo que viene en un momento ideal a la Ciudad de México. Sí, la verdad que México y el proceso electoral que tiene este año es apasionante para todo el mundo, y eso ha despertado el interés de consultores de más de 25 países, y un poco la intención es venir a contar experiencias, hacer un análisis del escenario electoral y esta desesperación que ha habido en México en querer saber mañana quién es el próximo presidente. Sí. Bueno, creo que falta mucho y hay mucha agua por correr todavía en el escenario electoral, en la definición de un escenario, en las estrategias, hacer un análisis de lo que está pasando no solamente en el país, sino desde el punto de vista comunicacional, las campañas electorales, los posicionamientos políticos, no olvidarse algo que es fundamental y que muchas veces parece que queda de lado en las discusiones políticas, que los protagonistas hoy son los ciudadanos. Entonces, ¿qué está pensando el mexicano? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su visión de futuro? Y todo eso va a estar en debate en el mes de febrero aquí en la Ciudad de México. Y es muy polémico lo que está sucediendo en México. Tienes razón, creo que somos punto de referencia ahorita a nivel mundial, porque pasan cosas que son inauditas e inexplicables, ¿no? Como, por ejemplo, las estadísticas, las encuestas que vemos que son completamente contrarias, que tienen puntos abismales, ¿no? Entre ellas. ¿Tú cómo lo ves? O sea, sé que falta mucho todavía, como dices, no tienes una bolita mágica, pero sí tienes mucha experiencia, viene gente, como dices, de 25 países. ¿Cómo están viendo que se están manejando las cosas, el tablero político? En primer lugar, que hay una guerra de encuestas que eso no es constructivo. Lo que pasa es que hay una ansiedad por los políticos en leer encuestas todos los días y querer tener un punto más que el otro. Sí. Y la realidad es que lo importante sería que se preocupen de cuál es el trabajo que van a desarrollar para que dentro de 10 días las encuestas den diferente. De no leer permanentemente, porque eso es una guerra y depende quién la escribe, quién la hace. Claro, ya ni creemos en ellas, ¿no? O sea, ya no te dicen mucho. Pero lo que sí es interesante es cómo uno percibe el escenario, digamos, saliendo de la realidad y no hablando de la política local de México, porque eso obviamente hay muchos que podrían opinar mucho mejor, pero sí lo que uno ve es un escenario a partir del análisis de lo que hoy está pensando el mexicano, ¿no? Y hoy pareciera a priori que hay un escenario de tercios, ¿no? De 3 candidatos que están compitiendo por la presidencia, una nueva forma que podría ser los candidatos independientes que están juntando firmas y que abre una incógnita, ¿no? Porque México tiene el primer gobernador independiente de la historia y cuando él comienza esa carrera nadie creía que podía ser. Entonces no hay que descartar a nadie a priori en un escenario electoral. Pero claramente es un escenario de 3. Y en ese escenario de 3, yo digo que en escenario de tercios se vería claramente quién va a ser el ganador o el próximo presidente de México. Pero si las elecciones fueran este domingo. Y la verdad que falta mucho. Y si tú me preguntas a mí cuál es mi visión, yo creo que este escenario de tercios, cuando se defina en la recta final entre 2 candidatos, y que puede ser en marzo, no hace falta que la recta final sea los últimos 15 días, el que llegue segundo va a ser el próximo presidente de México. Uf, bueno. Si el segundo... ya no nos dijiste mucho. Si el segundo, cuando le saque 10 puntos al tercero, habrá sido el gran avance de poder ver con más claridad qué va a pasar en la próxima elección en México. Bueno, tú eres el experto y además es muy interesante porque lo ves desde fuera, ¿no? Que nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Dice, si mañana fueran las elecciones ya tendríamos el ganador y eso está claro. Todas las encuestas dicen quién es, no tenemos que decir el nombre. ¿Crees que tendríamos que preocuparnos con un escenario así o es exageración? No, yo creo que... Digo, acá hay que sacar mitos. Obviamente en una época de campaña electoral hay informaciones cruzadas, va a haber ataques, va a haber campaña sucia. Y prepárense porque si los que hagan campaña sucia no lo van a hacer ahora, no es el momento, digo, porque falta muchísimo tiempo. Falta. Lo que nosotros trabajamos muy fuerte y es un tema que hacemos hincapié en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, es la diferenciación entre campañas de contraste, campañas negativas con respecto a campañas sucias. Y es letal la diferencia. Campaña sucia es a partir de hechos falsos, de ataques y difamación. Ahora, campañas de contraste cuando un candidato dice cosas del otro que esconde y que la sociedad debe saber, porque la sociedad debe conocer en profundidad a cada candidato. Todo el mundo tiene que valer de las herramientas. Campañas de contraste bienvenidas sean para que conozcamos en profundidad a los candidatos y no cuando estén gobernando. Ahora, la campaña sucia hay que erradicarla porque le hace mal a la sociedad y a la democracia. Bueno, todo eso lo vamos a ver mucho más extenso en esta Cumbre Mundial de Comunicación Política 6, 7 y 8 aquí en la Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México y toda la información en www.cumbrecp.com pueden ver los perfiles
de los más de 250 conferencistas, quiénes van a hablar, el programa, videos de ediciones anteriores. Hay una variedad muy interesante para todos los que sean apasionados de la política, del periodismo, de la comunicación, y que en estos 3 días van a tener la posibilidad de una gran sala de networking en el Hotel Hilton Reforma. Daniel Iboscos, muchísimas gracias. Espero tenerte aquí en todas estas campañas para que platiquemos más. Sé que estás por allá, pero cuando vengas a México, por favor, es tu casa. Aquí estaremos con todo gusto. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, no se lo pierda. 6, 7 y 8 de febrero.